Muy bien, buenas noches. De nuevo estamos aquí para una lección más de nuestra Academia de Líderes. Hoy vamos a concluir, ¿verdad?, el modelo de Jesús, recordando que el modelo de Jesús 1 se llamó, ¿verdad?, la misión de Jesús. Modelo de Jesús 2, los discípulos. Y ahora vamos con el modelo de Jesús parte 3, que lleva por nombre la multiplicación, ¿verdad? La parte 1 descubrimos cuál es el propósito de Cristo con el mundo. Número 2, descubrimos en la segunda parte de que ese propósito se va a llevar a cabo por medio de los discípulos. Y tú y yo somos esos discípulos. Ahora bien, tiene que haber un resultado. Todo trabajo, toda acción, todo esfuerzo tiene que verse recompensado y obtiene un buen resultado. Tenemos que tener un buen éxito. En el caso del modelo, en el caso del evangelio, importante, ¿verdad? Cuando hablamos del modelo de Jesús, repetimos, ¿verdad? Es un estilo de vida, pero que tiene que ver con el reino de Dios y de manera particular y muy especial tiene que ver con nuestra labor de compartir de Cristo a los demás, ¿sí? Llevándolos a los encuentros, llevándolos al grupo Conexión, haciendo que puedan integrarse a la academia, que puedan pasar todo este proceso y que también ellos en un momento puedan alcanzar a otros. Muy bien, ahí están sus notas. Ahora sí, el modelo de Jesús parte 3, que se llama la multiplicación. Quiero empezar leyendo Mateo 9, 35 al 38. Amados hermanos, este es un verso, un pasaje bíblico que tiene que ser parte de su vida. Mateo 9, 35 al 38 es la base, ¿verdad?, del corazón de Jesús, de su pasión por la humanidad. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, lea conmigo, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a quienes, a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muy bien, Jesús hizo la obra del reino, predicó, enseñó, hizo milagros, pero no era suficiente, porque dice que esas mismas multitudes que él había predicado, enseñado y obrado milagros, tuvo compasión de ellas porque les dio desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. ¿Cómo? No es suficiente con escuchar el evangelio, no es suficiente con venir a la iglesia. Amados, hoy estamos aprendiendo que es una parte. Lo más importante en el reino de Dios es poder agrupar a las personas para ministrar sus vidas, y eso es a través de la iglesia. Y hay que nosotros tenemos la oportunidad hoy de ser parte de esta gran labor. ¿Qué es lo que movió el corazón de Jesús a favor de la humanidad? Dice: ya los había bendecido, pero aún faltaba lo más importante. Y lo más importante, ¿qué es? En nuestras notas, discipularlos, ¿verdad? Si la gente que no entra a un discipulado, ¿verdad?, es como que estuvieran desamparados y dispersos, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a tener el conocimiento de un día haber tenido un encuentro con Jesús, pero no se enteraron que Jesús tiene una misión, no se enteraron que ellos tienen un llamado para ser verdaderos discípulos, y no se enteraron que a pesar de sus limitaciones e imperfecciones pueden ser usados por Dios, y que esto demanda un serio compromiso con el reino del cielo. Vamos a enseñar tres cosas. Número 1, ahí dice: Jesús enseñó que la mies es mucha.
la mies es mucha. Jesús dijo, a la verdad os digo, en el verso 37, a la verdad os digo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Ya describimos hace 15 días que la palabra mies, ¿qué significa? Cosecha, cosecha, ¿sí? Entonces Jesús está diciendo, discípulos, la cosecha es mucha, pero tenemos un problema, los obreros son pocos. ¿Qué va a pasar si la cosecha es mucha y los trabajadores que van a levantar esa cosecha son pocos? ¿Qué puede suceder? ¿Cuáles son los riesgos? Les escucho. Se echa a perder. ¿Cuáles son los riesgos de que haya una cosecha grande, pero pocos trabajadores? Se pierda, se quede estancado, no hay producción, no se avanza. Se necesitan obreros. ¿Cuántos obreros? ¿Cuántos obreros? ¿Cuántos obreros? Dígalo fuerte, ¿cuántos obreros? Muchos, o sea, no hay límites. ¿Por qué? Porque la cosecha es vasta, es amplia, es muchísimo. Entonces, lo primero respecto a la multiplicación, y cuando hablamos de multiplicación, hablamos de crecimiento, hablamos de alcanzar más personas, hablamos de llegar a más vidas para que puedan conocer a Jesús. Y lo primero que nos enseña el modelo es que Jesús nos enseña que la cosecha ya está lista, ya está preparada. Mis hermanos, sus líderes, los directores de academia, va a llegar un punto en que vamos a salir de estas 4 paredes para ir a predicar, para hacer una práctica, ¿sí? Y podamos, junto con ustedes, tener esa vivencia, esa experiencia de contactar con las personas. Y usted se va a dar cuenta que hay corazones que están necesitando con urgencia de un mensaje. Diga conmigo, un mensaje. Ahora bien, ¿qué mensaje es el que les está llegando a ellos? Quiero aquí comentar algo. A veces lo decimos gracias, lo podemos decir en un son de broma o de risa, que va a ser la primera manera en que lo quiero presentar, pero después profundizar sobre ello y hacer conciencia. No sé si usted se ha dado cuenta y conoce a gente que, por ejemplo, cree en la buena suerte, ¿no? Va a que le lean la mano, va a que le lean las cartas, va a que... ¿Qué lectura además hay? Caracoles, frijoles, de todo, ¿verdad? Toda la despensa, habido y por haber. Y creen ese tipo de cosas, gente que va a los brujos, ¿no? Gente que va a los brujos, gente que va a los santeros, gente que va a los curanderos, que va a un centro espiritista. Dicen, no, ahí no es malo porque es un centro espiritista, dice, ¿verdad? No, o dicen, ¿verdad? Yo no voy al brujo de magia negra, sino que yo voy al brujo de magia blanca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es buena, ¿verdad? Porque esa combate la magia negra y ese tipo de cosas. Ahora, nosotros podemos tildarlo como que, ay, ¿cómo crees cómo te atreves a creer en ello? Ahora, quiero profundizar un poquito en esto. ¿Por qué cree usted que esa gente terminó creyendo en estas cosas? ¿Ok? ¿Por qué más? Alguien más se lo dijo, pero ¿qué había en ellos? Había una necesidad. ¿Por qué la gente termina yendo a un brujo? Tiene un problema, hay una enfermedad, su matrimonio se está rompiendo, sus hijos se están perdiendo, su economía está fracasando. Y entonces alguien más le lleva un ¿qué? Un mensaje y le dice, yo conozco la solución para tus problemas.
esa persona cuestiona sobre, cuando la persona tiene necesidad y el corazón está listo para recibir un mensaje, ¿esas personas cuestionan o simplemente lo toman porque es un salvavidas en medio del océano? ¿Dónde es? ¿A qué horas hay que ir? Oye, pero es que hay que pagar tanto. No importa. Si no tiene dinero, lo consigue, lo presta y va para que le ayuden a resolver su problema o su necesidad. Como a lo mejor fue el caso en alguna ocasión con alguno de ustedes, de los que estamos aquí también. ¿Por qué? Porque la cosecha está lista, pero los obreros del reino son pocos. Ahora, hoy nosotros conocemos, porque ya vivimos el encuentro, que cuando una persona tiene contacto con el reino de Satanás, con el mundo espiritual satánico, a través de la suerte, a través de la lectura de cartas, a través de los horóscopos, a través de ir con el brujo, con el curandero, con el santero, esa persona empieza, cede y da derecho legal al pecado, al diablo, y va a experimentar problemas espirituales, que mientras que esté en el reino del pecado, como que todo está bien, pero cuando tiene un encuentro con Jesús, ¿qué pasa? Tiene que haber una liberación, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esa persona de manera voluntaria, a lo mejor inconsciente o ignorando el riesgo, fue y se rindió ante ello. Ahora bien, el punto a considerar aquí es, ¿y dónde estábamos nosotros? ¿A dónde está la iglesia? ¿En dónde están los obreros? Si le llegó un mensaje de que un brujo le puede ayudar a solucionar y a salvar su matrimonio, ¿sabes qué quiere decir? Que el obrero de Cristo no llegó. Porque esa persona estaba en un cruce, en una encrucijada, diciendo, ¿qué hago? Pero como yo no llego con el evangelio, entonces Satanás envía un mensajero también. Y esa cosecha se perdió. Por eso, lo primero que estamos hablando respecto a la multiplicación es que la mies es mucha, los obreros pocos. Y Jesús dice, oremos para que el Señor envíe obreros a su mies. Pero esta acción no es que a los que Jesús está hablando, es decir, únicamente pónganse a orar para que hayan más obreros, sino la idea es, oremos, pero accionemos. Tenemos que orar para que vengan más obreros, pero mientras que oramos, vayamos a los campos y prediquemos el evangelio del reino. Ahora, ¿cree usted que puedes conocer a alguien que está metiéndose en este tipo de problemas espirituales? Yo creo que conocemos a alguien, a más de 2 personas. La invitación es que tú sepas que Dios quiere usarte. Que Dios quiere usarte. Y así como esa gente responde positivamente a la invitación hacia el pecado, si tú llegas a tiempo con el mensaje del evangelio, ¿qué crees que va a pasar? También lo van a aceptar. El problema es que nosotros pensamos que estamos bien, que yo ya vengo a la iglesia, que con cantar, yo ya soy parte de los servidores, yo ya soy parte de los líderes, yo ya tengo muchos años en la iglesia, pero a nuestro alrededor hay una gran cosecha que se está perdiendo. Por eso, para que haya un resultado del reino de Dios en medio de nosotros, se necesitan obreros. Y usted y yo somos esos obreros. Sigamos hablando de Jesús. Sigamos compartiendo de Jesús. Yo no sé si usted va a sensibilizar hoy, y todos los que estamos aquí, de que usted y yo hemos visto qué difícil se la pasa a una persona
que trae problemas espirituales, problemas de demonios, problemas de espíritus inmundos, de espíritu de muerte, espíritu de esto, espíritu del otro. Qué duro es que gracias a Dios en los encuentros hay libertad. Pero esa persona, ¿cuánto tiempo su vida fue templo de un espíritu demoníaco? Para eso hemos sido llamados, amados hermanos, para ir por la cosecha, para decirles, hay un mensaje, hay alguien que yo conocí, que transformó mi vida, cambió mi vida, me dio libertad, y lo que se estaba perdiendo, hoy ha sido restaurado, y hoy vengo a compartirte de este mensaje, y su nombre es Cristo Jesús. Segundo, Jesús enseñó de la necesidad de obreros. Ya leímos, ¿verdad? A la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Solo se necesita de obreros que trabajen en la mies. Es lo único. Es lo único. Necesitamos de gente que se involucre más en esto. ¿Para qué son los grupos conexión? Si no es para alcanzar a personas. ¿Saben? Hay gente que muy probablemente nunca va a querer venir a un templo, pero si tú lo invitas a una reunión entre amigos, probablemente te diga, pues vamos a ver qué pasa. Aquí en Visión Global hay testimonio de gente que nunca vino a la iglesia hasta que vino a su encuentro, pero su primer contacto fue un grupo conexión. Nunca pisó un pie aquí, nunca puso un pie aquí. Fueron 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, ni los conocíamos más que en su grupo. Pero en su grupo Dios comenzó a obrar, fueron cautivados por la presencia del Espíritu Santo y de la gente que lo invitó, vinieron a su encuentro, fueron impactados, fueron transformados, limpiados, libertados, y hoy son tus líderes, y hoy están sirviendo, y hoy están bendiciendo más personas. ¿Sabes por qué? Porque hubo alguien que entendió el llamado de que haya más obreros. Los discípulos tenemos que entender que son quienes hacen la obra del reino. Vamos a leer Marcos capítulo 6, verso 30 al 44. Está la historia de Jesús cuando mucha gente, multitud, más de 5,000 personas estaban reunidos. Dice hombres, 5,000 hombres. Y recuerde que en el contexto que estamos hablando, hebreo o judío, siempre se contaba a los hombres. Y yo siempre hago este cálculo, 5,000 hombres. De esos 5,000 hombres, ¿cuánto les gusta que fueran casados? Pongámosle la mitad. Es decir, habían 5,000 más 2,500 esposas. ¿Ya cuánto sumamos? 7,500. Y de esas familias, ¿cuántos hijos creen que tuvieran? Y los judíos tenían no pocos. No tenían el dicho de en México, la familia pequeña vive mejor. No, allá esos tipos eran, multipliquen la tierra, ¿eh? Y cuando menos tenían 8, pongámosle barato, 5. Habían 2,500 familias, multiplíquelo por 5, utilice su lapicero, necesito que utilice su lapicero. O utilice su calculadora. 2,500 por 5. Más 5,000, más 7,500, perdón. O sea, cuando dice que habían 5,000 hombres, estamos pensando en una multitud de cuando menos, ¿cuántas? 20,000 personas. ¿Estamos de acuerdo? Cuando menos 20,000 personas que fueron alimentadas. Ahora, verso 35. Ayúdenme con el verso 35, 36. Dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, a Jesús, diciendo, Señor, ellos vieron, digo, ya el culto se puso bueno, hay mucha gente, pero ya es tarde, y dice, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada, despídenos, Señor, para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan. Pues no, fíjate cómo los discípulos empiezan como que a decir, yo zafo, ¿ah? Señor, ya es hora de comer,
¿qué te parece si los dejas que se vayan, que consigan su alimento para que coman? O sea, no, ellos no estaban tomando la tarea. Verso 37, lea fuerte conmigo. Respondiendo él, les dijo, otra vez, respondiendo él, es Jesús, respondiendo Jesús les dijo, ¿quiénes tenían que darle de comer a esos 20,000 personas? Pero es que ellos sabían la intencionalidad de Jesús. Por eso dijeron, Mateo, Pedro, vamos a decirle al Señor como que no nos hemos dado cuenta y que se los despida porque no vaya a ser que nos ponga chamba. Y Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Es decir, ¿quién hace la obra del reino? Los discípulos. ¿Quiénes tienen que venir a hacer el aseo de la iglesia? ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Quiénes tienen que crear las finanzas dentro de la iglesia? Los discípulos. ¿Quiénes tienen que venir? ¿Quiénes tienen que colaborar para que la obra del reino avance? Los discípulos. Todos nosotros. ¿Quiénes tienen que venir a limpiar el terreno? ¿Quiénes tienen que venir a trabajar? ¿Quiénes tienen que venir de repente en horario muy avanzado para poder acomodar la iglesia? Los discípulos. Somos nosotros los que hacemos esa labor. Y cuando tú y yo tomamos esa labor, algo va a pasar. Mira, como discípulo, tienes que estar atento en alcanzar a aquellas personas que van a bendecir a otros. Juan capítulo 6, versos 7 al 12. Habla de la misma historia. Ahora el evangelista Juan está narrando lo que pasó. Y aquí hay algo en particular. Dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían, le está diciendo a Jesús, para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermanos de Simón Pedro, le dijo, ¿qué dice? Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos, ¿qué hicieron? Los repartieron entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Es decir, ahora, aquí el punto a observar es, ¿cómo se solucionó el problema de la alimentación? Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Ya no tenemos un problema, dijeron ellos. Pero hubo uno de ellos que escuchó la orden de Jesús y dijo, tengo que poner manos a la obra. Es como, están tomando la clase, conocemos la academia, conocemos la misión de Jesús, conocemos que soy discípulo, pero mi vecino se está perdiendo, pero mi amigo del trabajo está con las narices por el piso. Yo no hago nada por ellos. Pero hubo uno, dice Andrés, cuando escuchó que había un problema o Jesús dijo, denle ustedes de comer, él se movilizó y buscó. Me ponen el verso anterior donde habla de Andrés, porfa. Más para atrás, 9. Y dice, aquí está un muchacho, y este trae algunos panes y trae algunos peces. Y entonces Jesús oró por esos pocos panes ¿y qué sucedió? Se multiplicó y todos comieron. Pero ¿qué hubiese pasado si Andrés no se mueve? Estuvieran ahorita todavía ahí hambrientos. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Que tú y yo hemos sido llamados para bendecir a la gente. Tienes que entenderlo. Metámonos esto en la cabeza, discípulos, líderes, servidores que estamos aquí. Esa es nuestra principal labor, darles de comer de Cristo a las personas. Ellos tienen necesidad, pero ellos no saben. Tú y yo podemos ver una persona, pero el Señor ve multiplicación. Voy a poner un ejemplo. Cuando Lili llega a la iglesia, porque esa es una forma en que tú tienes que aprender a ver a las personas. Cuando Lili llega a la iglesia,
nosotros no vimos a Lili. ¿Por qué? Porque Lili es parte de una casa y de una familia. Y aunque alguien alcanzó a Lili, ¿a cuántos alcanzó? A uno. A uno. Alcanzaron a una persona. Pero detrás de esa persona habían otras personas. Y hoy, ¿cuántas personas están viniendo a la iglesia de esa casa? Porque hubo alguien que le tendió el evangelio a un integrante de esa casa. ¿Cuántos son hoy? 4, 6. Eso es multiplicación. Tú alcanzas a uno, pero el Señor lo bendice como los panes. ¿Y qué pasa? Se multiplica. Pero si alguien no alcanza a Lili, 6 personas se pierden. ¿Sí vamos captando cómo está eso? Y la urgencia y la gran necesidad que hay de que usted y yo seamos parte del reino de Dios. Tenemos que estar atentos para bendecir a otras personas. Jesús nos llama para ser discípulos. Mateo 28, 19, 20. Mateo capítulo 28, 19, 20. Leemos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. Entender el llamado de Jesús en tu vida, eso es hacer discípulos. Ese es el llamado de Jesús. Jesús nos llama para hacer más discípulos. Pero ¿cómo vamos a hacer discípulos, a hacer más discípulos? Primero, siendo yo, ¿qué cosa? Un discípulo. Diga conmigo, me voy a multiplicar en más discípulos. Es que eso es, o sea, Jesús me llama a mí para ser discípulo, aprendo a ser un discípulo y yo voy a multiplicarme. ¿Y qué crees que van a dar como resultado cuando yo alcance a otra persona? Tú te vas a multiplicar en más discípulos. Porque cada quien influye, comparte, bendices de acuerdo a lo que eres. Por eso no podemos poner a líderes flojos. Y si hay alguno por allá que se nos esté colando, como Judas, avísennos. Imagínate tener un líder que fue flojo. ¿Y cómo va a ser su grupo? Que llegue el líder así todo, hoy tuve un día muy malo, pero estamos aquí en el grupo, gracias a Dios. Pues todo su grupo va a estar así por el suelo. No se trata de aparentar, no se trata de ser hipócrita, no se trata de no vivir una realidad. Se trata de ser más que vencedor sobre todas las cosas. Jesús dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos. Ahora, ¿qué clases de discípulos quiere usted hacer? Se tiene que hacer discípulos que sean bien pilas, bien prendidos, apasionados, servidores. Mire, por eso es que tú estás aprendiendo a servir, porque cuando Dios te use, ¿cómo crees que va a ser tu discípulo? Si tú eres y no te gusta hacer nada, y cada vez que te dan una instrucción para que hagas algo, haces toda la colita que te salga de discípulos va a ser así. Pero cuando el líder es bien presto para servir, entonces quienes se multiplican a través de él también van a tener ese espíritu y van a tener ese carácter. Así que usted necesita aprender a ser un buen discípulo. Ahora, quiero concluir con esto. El punto número 3, allá en sus notas. Jesús llamó a 12 para ser discípulos. Mire, quiero decirle cómo se multiplica. Está en la historia de la Biblia y es lo que tenemos que hacer. Leemos otra vez el punto número 3, ¿cómo dice? Jesús llamó, ya lo leímos, ¿verdad? Y Jesús llamó a quienes él quiso y llamó a 12. Y a quienes les llamó discípulos, para que estuvieran con él, para que aprendieran de él y para enviarlos a predicar. ¿Con cuántos Jesús empezó?
¿A cuántos Jesús llamó? A 12. Ahora, ¿se quedó con 12? Es lo que vamos a ver. Inciso A. Jesús llama a, y ahorita vamos a escribir nuevos discípulos. Vamos a leer qué dice Lucas capítulo 10, verso 1 y 2. Y ahorita vamos a descubrir. Leemos fuerte, dice, después de estas cosas, verso 2, y les decía, la mies a la verdad es mucha. Eso es discipulado. Jesús llama a 12 y les dice, a la verdad les digo que la mies es poca, la mies es mucha, los obreros es poco. Oremos para que el Señor mande más obreros y vayamos a la obra del Señor. Ahora, verso 1, otra vez, verso 1. Después de estas cosas, ¿de qué cosas? Que él ya había establecido a 12. Después de que él estableció a 12, designó el Señor también a ¿cuántos más? ¿A cuántos? Entonces escriba ya en el inciso A, Jesús llama a ¿cuántos? 70. Agarre su calculadora y váyale sumando. Primero eran ¿cuántos? Y ahora son, ok, inciso B. Después en el aposento alto eran, vamos a leer Hechos capítulo 12, capítulo 1, verso 12 al 15. Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén, van a recibir el Espíritu Santo. Y dice que entraron los discípulos, creo que es el verso 15, pónganme el verso 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran, ¿cuántas personas? Entonces escriba ya, después en el aposento alto eran 120 nuevos alcanzados, ¿sí? 12, 70, ¿cómo se le llama eso? Multiplicación. Inciso C. En Pentecostés se multiplicaron llegando a ser, y ahorita vamos a ver, Hechos 2, 40 al 41. Leemos, y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron y se añadieron aquel día. Entonces escriba ya en el inciso C, en Pentecostés se multiplicaron llegando a ser, ¿cuántas? 3,000 personas. 12, 70, 120 y ahora 3,000. Pedro y Juan predicaron y se añadieron otros. Capítulo 4, verso 1 al 4. Hechos capítulo 4. Ahorita vamos a leer. Verso 3. Están predicando a ellos, dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Verso 4, lea conmigo. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó? Creyeron. ¿Qué creyeron? La palabra que quien les había predicado, Pedro y Juan. Y el número de los varones ahora era ¿cómo? Escríbala allí. Pedro y Juan predicaron y se añadieron otros 5,000. Jesús empezó con 12, luego se multiplicaron 70, luego 120, luego 3,000 y ahora ¿cuánta gente va? Súmale. O sea que la iglesia tiene que ir avanzando. Pero ¿quiénes hacen esa misión? Los discípulos. Jesús bendice, pero quienes hacen esa misión, ¿quiénes somos? Nosotros como discípulos. Inciso E. Y la iglesia seguía creciendo. Hechos capítulo 5, verso 14. Y los que creían en el Señor, ¿qué dice? Ahora, en los versículos anteriores, o en los primeros versículos, fueron capaces de enumerar 12, 70, 120, 3,000, 5,000. Ahora aquí ya no pudieron poner cantidad. ¿Por qué crees?
O sea, ya eran incontables. Y nada más dice que el Señor, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así como de hombres como de mujeres. Capítulo 6, verso 7. Y levantándose, capítulo 6, verso 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes. Aquí tampoco hay número, porque dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Es decir, solamente de Hechos capítulo 1 al capítulo 6, la iglesia fue una iglesia creciente que se multiplicó. ¿Pero por qué se multiplicó? Porque los discípulos entendieron el propósito de su llamado. Amados hermanos, ¿cuántos han tenido un encuentro con Jesús? ¿Sabemos que somos discípulos? Nada más nos falta poner manos a la obra. El día en que entendamos esta misión, y hoy les vuelvo a hacer la invitación, deja que Dios use tu vida, deja que el Señor use su corazón. Somos imperfectos. A veces me topo con personas que me dicen, pastor, es que yo qué puedo decir si yo tengo muchos problemas. Ya descubrimos que los discípulos también tenían problemas, pero aún así fueron usados. Hay personas que me dicen, pastor, yo quisiera hablarle a mis vecinos, a las personas, pero mire, tengo problemas en mi matrimonio. Somos imperfectos. Pastor, yo quisiera ir a orar por alguien enfermo, pero fíjese que en mi casa están enfermos. ¿Cómo puedo yo predicar? Entendamos algo, que la mies es mucha y usted y yo somos invitados para ser esos obreros que lleven más obreros a su mies. ¿Estamos listos para aceptar el reto? Mire, el día en que nosotros entendamos esto, no vamos a caber. Tendremos que buscar qué hacer, tendremos que buscar otro lugar. Pero estos discípulos entendieron el llamado, fueron transformados, fueron capacitados, recibieron autoridad, fueron enviados y el Señor los respaldaba y el Señor añadía a la iglesia cada día los que tenían que ser salvos. Usted y yo tenemos un llamado para hacer extender el reino de Dios. Estos creyentes, estos discípulos, se la rifaron e hicieron lo impensable. ¿Con cuántos empezaron? ¿A cuántos llamó Jesús? 12. Y esos 12, en un periodo de 50 años, ¿sabe qué? Dice el libro de los Hechos, que cuando veían venir a los discípulos decían, ahí vienen los que trastornan. O sea, donde llegaban, armaban la pachanga. De tal forma, dice que le llevaban los enfermos y aún en las calles lo ponían porque el Señor estaba con ellos. Yo creo que Dios está capacitándoles a cada uno de nosotros para que su nombre sea glorificado. Que Dios use nuestras vidas. Le voy a decir algo. El libro de los Hechos, cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees el Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pablo y todo, siempre termina concluyendo ya con algo, ¿verdad? Y que cierra el libro, que cierra el escrito y que concluye. ¿Me ayudan con Hechos capítulo 28? Verso 30 y 31. Hechos capítulo 28, verso 30 y 31. La iglesia se había extendido y dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una, ¿qué? ¿En dónde se hacen los grupos conexión, hermano?
Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Es un grupo conexión. No sé si les han dicho los directores de academia, pero se los quiero recordar. El propósito de capacitarlos es que ustedes puedan abrir sus grupos conexión. ¿Y cuándo voy a empezar a hacer esa labor? Hasta que yo tenga mi grupo conexión. No. Empiecen ustedes a alimentar el grupo conexión donde están, invitando a más personas, compartiéndoles de Cristo. Llévenlos, háblenlos, porque ahí el Señor hace grandes cosas. Verso 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y no se dice más, o sea, no concluye, no dice, ¿verdad? Termina y cierra. ¿Por qué? Porque la obra del Señor se sigue extendiendo hasta nuestros días. Y usted y yo somos llamados para hacer esta obra. Quiero pedirles que ahí donde está en su lugar, vamos a ponernos de pie y quiero invitarte a que una vez más, yo sé que la palabra de Dios siempre nos va a seguir desafiando, confrontando para hacer la obra del reino. Hermanos, me encanta verlos servir, me encanta verlos liderar, me encanta verlos estar aquí, me encanta verlos desarrollar nuevas, mejores, mayores habilidades en el reino de Dios. Eso está muy bueno, eso está increíble.